Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Rápidamente saludo a mis invitados. Don Gilberto Ríos, candidato a diputado de Libre. ¿Cómo está? ¿Qué tal está, Ramón? Un placer saludar. Alegre de estar aquí en Día Político compartiendo con el abogado Fernando. Abogado Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Bueno, pues el honor de compartir con Gilberto Ríos, persona emblemática en Libertad y Refundación. Gracias. Y que tengamos pues un diálogo de altura. Bueno, comencemos entonces. Esta admisión, porque todavía no hay una resolución firme, la admisión del recurso de inconstitucionalidad hoy por parte del Poder Judicial, que mandó también a consulta al Ministerio Público la petición de reformar 3 artículos de la nueva ley electoral, que en su momento fueron aprobados este año en el Congreso Nacional. Esto prácticamente le daría a ustedes, los partidos políticos emergentes, la oportunidad de tener representantes y credenciales, abogado. Sí, la representación, ¿verdad?, en lo que es las mesas electorales, en los consejos departamentales, como también en los consejos municipales. Sin embargo, ¿verdad?, hago la aclaratoria que el Consejo Nacional Electoral puede poner lo que es medidas restrictivas a los demás partidos políticos que no presenten la cantidad de personas con sus respectivas credenciales para poder dárselas a las mismas. Ejemplo, digamos, si el partido Unificación Democrática o cualquiera de los 11 restantes presenta 1,000 personas, que se le den a 1,000 personas. No. Si presenta, digamos, a 15,000, pues los 15,000. Si dice Salvador Narrala que tiene las 18,500, como dice que las tiene, que se les den las 18,500 con nombre y con número de identidad para así evitar lo que es la prostitución, si se puede llamar así, o ese mercado persa de lo que son los documentos electorales día antes. Evitar entregar a manos llenas las credenciales. Entonces. A manos llenas, y fíjese que con esto tendríamos que tratar de evitar esa situación de a posteriori, que yo gané porque tuve el dinero, o porque Libertad y Refundación, Partido Nacional y Partido Liberal tenían el billete para comprar, porque la situación es que hay vendedores porque hay compradores, y si hay compradores porque hay vendedores. Entonces, evitar todo eso bajo una sana dirección que pueda tener el Consejo Nacional Electoral. ¿Y cómo interpreta Libertad y Refundación esta admisión? Como un retroceso por parte de la Corte Suprema. Me parece que se alía nuevamente o expresa su naturaleza de estar en total contubernio con el Partido Nacional, ya que la verdad es que hay muchos partidos emergentes que están pagando justos por pecadores, porque ha habido una historia, como bien lo decía aquí el abogado, de un mercado persa, ¿verdad?, abierto con el tema de las credenciales. Entonces, esa era una forma de restringir que se diera nuevamente este mecanismo antidemocrático que nos ha hecho retroceder, pues, en el tema del respeto a la voluntad popular y de la credibilidad también en las elecciones nacionales. Entonces, claramente hay un alineamiento. Sí admito, ¿verdad?, que desde el punto de vista del derecho, pues todo partido debería tener una representación para defender sus votos de mesa. Lo que pasa es que esta resolución se había tomado en tanto la historia que hemos tenido, sobre todo en los últimos 12 años de dictadura. Entonces va a ser mucho más difícil controlar una mesa, digamos, en lugares donde haya 30 personas, ¿verdad?, representando, todo con voz y voto, y me parece que incluso se podría llegar hasta la anarquía. Además que con las condiciones del coronavirus, esto se vuelve sumamente peligroso en un aula de clases, que haya 30 personas dentro de un aula y que además estén los votantes, ¿verdad?, llegando a ejercer sufragio. Aunque no hay un fallo firme, Gilberto, bueno, pero esto le da una esperanza, un rayo de luz a los partidos emergentes. Bueno, en realidad no tanto, porque si nosotros también partimos de la premisa que la gran mayoría de los partidos emergentes no han llegado a tener ni siquiera 2,000 o 3,000 representantes de mesa, muchas veces menos votos, ¿verdad?, de lo que deberían tener, incluso para nivel presidencial, que mínimo deberían ser 18,000, aparecen muchas veces con 5,000 o con 3,000 votos. Entonces, un rayo de luz para aquellos que están pensando en vender credenciales, ¿verdad?, pero no necesariamente para todos los partidos emergentes. Bien, póngame en pantalla este escrito. Bueno, esta es la petición que hicieron ustedes formalmente a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? En efecto, lo hice de manera personalísima. Correcto. Como candidato a la alcaldía municipal del Distrito Central. Comparto lo que dice Gilberto Ríos, que en este sentido el derecho a petición y la igualdad debe ser ante todos. Pero fíjese que todo esto se hubiese evitado, amigos que nos miran a través de Día Político, si se hubiesen tomado en cuenta las verdaderas reformas electorales, un voto electrónico, una segunda vuelta o balotaje y una ciudadanización de las mesas. Entonces, que si bien es cierto, este conflicto está latente,
no deja de ser cierto también, ¿verdad?, que el tripartidismo también pudo haber frenado todas estas situaciones donde la mesa electoral tuvo que haber sido manejada por ciudadanos normales y corrientes. Ahí quisiera yo atajar algo, Ramón. La verdad es que no existe un tripartidismo en Honduras. Nosotros creamos, de hecho, el concepto del bipartidismo porque son dos partidos representantes de una élite económica. Libre representa sectores populares y con esos sectores populares hemos llegado a ganar elecciones y a ponernos dentro de los más votados del país, pero no porque existan tres partidos que controlen las instituciones como quiere instalar sobre todo el gobierno. No hay un tripartidismo, hay un bipartidismo que responde a la oligarquía y hay un partido que responde a las capas populares que es Libertad y Refundación. Lejos de todo esto, Gilberto, yo creo que el derecho de igualdad está por encima de todo. La Constitución de la República, en su artículo 60, ya dice que en Honduras no hay clases privilegiadas. Entonces, para evitar ese retroceso, ese mercado persa, esa prostitución de credenciales un día antes, debería en este sentido volver a la génesis del por qué se está volviendo a esta situación. Créanlo que, sinceramente, como hay personas que deben de tener ese punto de honor democrático, no andar comprando, tampoco deben andar vendiendo. De acuerdo. Y eso es lo que pasa, que es lo que sucede. Que por eso, si usted me compra, yo le vendo. Si usted me vende, yo le compro. Abogado, pero usted mismo lo ha dicho, ¿verdad? De que no hay clases privilegiadas según la Constitución, pero en Honduras existe una clase privilegiada, ¿verdad?, que ha hecho y deshecho con el Estado de Honduras y que en la historia demuestra, ¿verdad?, que muchos de los partidos emergentes han sido utilizados para sus fines. Entonces no podemos desconocer la historia, más allá del derecho, ¿verdad?, concreto que yo comparto, que cualquier institución política debería tener una representación, pues si es lógico, va a ir a defender su derecho a la mesa electoral. Y es que yo comparto, respeto, pero no comparto una situación, Gilberto, porque hay una cuestión que dice usted defender. No se debería defender, se debería en este sentido respetar la voluntad soberana. Con una mesa ciudadana usted no va a defender, ni yo voy a defender. En un escenario ideal, ¿verdad? El deber ser. Si hubiera una sociedad democrática, si no tuviéramos un golpe de Estado, fraudes electorales y toda la historia de las elecciones de estilo Honduras, ¿verdad? El estilo República Bananera. Exactamente, y por eso es que se han aplicado, ¿verdad? Se ha peleado por estas reformas para que se restrinja. Bien lo decía usted, no tendríamos necesidad de esto si hubiera habido voto electrónico, segunda vuelta y otras reformas que la oposición viene pidiendo desde hace 10 años. Pero ustedes no votaron a favor en el Congreso a favor de estas reformas electorales. De estas últimas, claro, sí, que votamos, sí, ¿verdad? Pero votamos también con ese jueguito de la fe de ratas, ¿verdad? Que una cosa es lo que se aprueba en el Congreso. Y en el camino se cambia. Y en el camino se cambia. Entonces, y eso es lo que pasa, pues que digamos, y no es que me estoy haciendo al lado, porque a veces no compartimos ni lo que es la doctrina partidaria con Gilberto, pero sí es cierto, la fe de rata está de un momento a otro, digamos, desde el Congreso Nacional a la ENAC, ahí cambia todo. No, pero mire, vamos a hablar de algo después de la pausa. Sí. Y es eso que mire, con mucho respeto, pero es que en el Congreso Nacional participan los diputados votando a favor de una determinada ley y después se hacen los ciegos, los sordos y los mudos y dicen que no han participado. Pero es que Con esto permítame, con esto que pasó con el presupuesto del CNE, muchos diputados de Libre sabían. No, sabían, no, porque no. Pero después de la pausa, vaya, pues, vamos a la pausa. Vamos a hablar de eso. ¿Cuánto le queda? Antes de hablar del tema de porque usted, extracámara, dice que ¿cuánto le quedaría libre de...? Con la nueva reforma, 210 millones de lempiras. Esto es de pago de... Deuda política. Sí, deuda política. ¿Y los partidos alternativos cuánto reciben? 9 millones. 9 millones. O sea, tendríamos ahora que pagar más de 210 millones de lempiras que le tocan Libre en todos los nuevos partidos de emergencia. Lo que pasa es que Libre, Partido Nacional y Partido Liberal en las internas se comieron 1.800 millones. ¿Quién no sabía que doña Xiomara iba a ganar las primarias de Libre? ¿Quién no sabía que Papi iba a ganar las primarias del Partido Nacional? La única pugnita que había ahí era el Partido Liberal. Pero ahora, esas elecciones ahora yo le pero todos los 1.800. partidos tienen derecho a hacer elecciones internas. Si tienen derecho. Y a que el correcto. gobierno también financie. Gilberto, O sea, derecho. que ustedes pueden ir a elecciones internas Correcto. perfectamente, aunque solo fueran No, dos pero corrientes. yo les pregunto a ambos, ¿hay rédito de esa inversión millonaria que se hace en campañas políticas, en elecciones primarias, elecciones generales? Pregunto, ¿hay rédito también Sí. del pago que se le da a la deuda política a los partidos por votos sacados? Bueno, mira, ¿hay rédito? Para los partidos que tienen una burocracia tan grande, digamos, militancia, pago de sedes, etcétera, pago de campaña, está muy bien calculado el voto, ¿verdad? El costo del voto que se da en la deuda política, que la población lo mira caro, pero miren el costo de la antidemocracia también, ¿verdad? Y en el caso de los partidos emergentes hay una gran mayoría, yo no quiero juzgarlos a todos porque realmente hay expresiones diferentes, hay unas que son auténticas, hay otras que son creaciones directamente del Partido Nacional. Entonces ahí lo que hay es una estrategia para apropiarse de 9 millones de lempiras sin hacer prácticamente ningún trabajo político, ningún esfuerzo más que meter los papeles en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, yo en ese sentido pues discrepo.
Si bien es cierto, tiene que haber una tabla, una cantidad de votos, Gilberto, que se debe de cumplir. También se debe cumplir también, ¿verdad?, con la representación en lo que es el soberano Congreso Nacional. Yo creo que la pluralidad nos va a llevar a hacer eso, plurales. Y en este sentido, ¿verdad?, el respeto, hay mucha gente buena en el Consejo Nacional Electoral, hay mucha gente buena en Libertad y Refundación, inclusive en el Partido Nacional hay gente buena, fíjese. Sí, no todos son malos, en Libre no todos son bochincheros, No. en el Partido Liberal no todos son vendidos. Entonces es de saber seleccionar en este sentido de esa sábana que vamos a tener este 28 de noviembre, Sí. ¿verdad?, Ahora, para poder elegir. antes de irnos a la pausa, yo le decía a Gilberto que en Libre muchos diputados votaron a favor de esta reforma o de esta ley que presentó el CNE en el presupuesto. Sí. O sea, Gilberto, muchos diputados de Libre sabían de esa colita que dice doña Rixi, les metieron ahí para que la No. CIAFI pagara. No, yo hablo en nombre de toda la bancada, no sabíamos, la forma en que se está desarrollando la agenda del Congreso Nacional es totalmente absurda, ¿verdad? Por vía Zoom, no presencial, aún presencial hacían la trampa los mismos cachurecos mandando otra redacción a la Empresa Nacional de Artes Gráficas. Finalmente la Empresa Nacional de Artes Gráficas tiene más poder que el Congreso Nacional, ¿verdad? Porque de un plumazo, ¿verdad?, puede resolver las cosas independientemente si se han debatido o no. Y otra gran queja que yo le pido a la ciudadanía que sea consciente de esto. ¿Cómo es posible que en el Congreso Nacional el presidente, la directiva del Congreso, no entregue una agenda de lo que se va a discutir al mes, no entregue la ley que se va a discutir, sino que 2 horas antes la mandan por correo electrónico, que si me llegó, que si no me llegó? Y con dispensa de debates. Con dispensa, o sea que eso no es un parlamento. Bueno, incluso Mauricio Oliva hace unos años, ustedes lo recuerdan, dijo, déjenlos que hablen, dice, si esto lo resuelve la aritmética. O sea que si el otro tiene razón, no importa si la tiene, que hable, que nosotros los nacionalistas vamos a apoyar lo que nosotros queramos. Por eso es Entonces, justo y eso no es un necesario, parlamento. Ramón, ese relevo generacional. Es justo y necesario que el Congreso Nacional de la República lleguen personas que tengan ese conocimiento. Y mire, voy a hablar por todos los partidos, Gilberto. Inclusive de mi partido, de Alianza Patriota, inclusive de su partido, Partido Liberal, Partido de Libertad y Refundación y Libertad y Refundación, hay diputados que ahí solo van a gananciar 100,000 pesos mensuales y nunca se les ha conocido la hasta voz. Osvaldo Ramos Soto lo denunció. Sí, señor. Y hay Van a personas- whatsappear, a ver Ahora le redes pregunto, sociales, unos no llegan. ¿cuánto tiempo le cuesta ganarse a usted 100,000 empiras mensuales? A mí 5 meses me toca. ¿Verdad? Le cuesta. Sí. Sin embargo, ahí, de su partido, de mi partido, de todos los partidos también, ahí hay gente que... Hay que reglamentar nuevamente Sí, el o sea, Congreso Nacional. para mí que debería existir una Contraloría Legislativa. Mire, yo le puedo decir la verdad a ustedes dos. Hay que depurar los listados, hombre, de los Caras candidatos. nuevas, hombre. Y sobre todo decir a los dueños de los partidos que dejen de estar imponiendo candidatos ahí para que vayan a representarlos al Congreso Nacional. Porque eso a veces es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Gilberto Ríos puede sacar 130,000, 140,000 votos de Francisco Morazán. Y no lleva línea. Pero si Mel Zelaya dice que no va, no va este va, hombre. No va, no va. Esa es la línea de los partidos. Se ha dicho y se ha denunciado, No, Gilberto. no, miren, las estructuras, hay liderazgos políticos, por Correcto. supuesto, ¿verdad? Nosotros en el caso de Libertad y Refundación le estamos pidiendo a toda nuestra militancia que vote de la casilla 116 a la 138, porque nosotros necesitamos mayoría en el Congreso Nacional. Obviamente que hay un interés, ¿verdad?, de algunos de que lleguemos al Congreso. Son proyectos personales también, pero el proyecto principal es el proyecto político que habla de la refundación del país. Y como sabemos que Xiomara Castro va a ser la próxima presidenta de Honduras, necesitamos un Congreso que sobre todo esté integrado por la oposición y no por el Partido Nacional. Vamos a tener más diputados de Libre y seguramente con los partidos que realmente quieran hacer oposición vamos a tener que hacer alianzas para revertir todas las leyes Así que el es. Partido Nacional ha Sí. venido aprobando en contra del interés popular. ¿Y por qué le digo yo esto a Gilberto? Porque muchos candidatos inclusive han denunciado en los partidos políticos esto. Esto no es un invento mío ni invento de Pero Gilberto. Ramón, la política son pasiones también. No, claro. Pero Y lo que también- quiero decir y es que también hay denuncias hay- de los partidos que Sí, les imponen sí con hay. dedos. Sí, hay denuncias. yo le puedo decir que ha habido fraude al interno de todos los partidos, Mm. ¿verdad? Electorales internas, pero digamos que en el Partido de Libertad y Refundación esas acciones fueron específicamente, digamos, El orden más chiquito. sindicadas, ¿verdad? En el dirigente o en el candidato o en la persona que incentivó eso. No es un proyecto, no es un alineamiento del partido y mucho menos del coordinador general que tiene un Bueno. espíritu democrático. Bueno, volviendo al tema inicial, entonces los partidos emergentes están contentos, esperarán entonces la opinión del Ministerio Público No y así contentos, saber si hay sino- una resolución a favor o no. Justicia es darle a cada quien lo que le pertenece. Y como yo dije anteriormente, si ese fallo, ¿verdad?, es a favor, que sea a favor de la justicia, sí y solo sí. Por eso es que es necesario conformar el Consejo Consultivo. Por eso es necesario que el Consejo Nacional Electoral ponga las barbas en remojo y que sepa que
que se necesita este ente colegiado. ¿Para qué? Para poder frenar ese mercado persa. Si Alianza Patriótica solo tiene 2.000 mesas a nivel nacional, que se le den las 2.000 credenciales para nivel nacional. O sea, la No- propuesta suya es, si un partido político tiene solamente 1.000 representantes, 1.000 representantes. que se le den 1.000 credenciales. 1.000 credenciales. Así para usted se evita este mercado Y persa. se evita el mercado persa y Permítame, después que me anden permítame. diciendo que yo ando vendiendo. No, no, no. Permítame. ¿Usted está de acuerdo con esto? No podría ser. Le voy a explicar por qué. Vamos Usted a ver. está pensando en la ley y está pensando del lado positivo y yo estaría de acuerdo porque tiene mucha lógica lo que usted plantea. ¿Qué hace un partido de maletín, digamos? Viene, se va al censo nacional, agarra todos los nombres de ahí, los pone en un listado, los presenta al Consejo Nacional Electoral. Son ciudadanos, no se puede verificar cuántos listados serían. 18.300 personas, multiplíquelos por 11 partidos. Es que por Entonces, eso no eran se las podría reformas. verificar. No se podrían verificar esos listados. Entonces lo que tendría usted es una gran cantidad de credenciales volando por ahí. Entonces, yo no, Entonces, aún así, con la propuesta yo no de estoy Fernando, mire, yo no estoy en contra de que se busque una solución Ajá. para que tengan una posible representación, pero si lo vemos desde el punto de vista de la historia y de lo que ha pasado en nuestro país, es mejor que la resolución se quede como lo ha planteado el Consejo Nacional. permítame, Ahora Gilberto. yo le digo una cuestión. Permítame. Entonces, usted nos está queriendo trasladar esta tarde y decir que la propuesta que está diciendo don Fernando de entregar credenciales El sistema electoral democrático, el sistema electoral democrático de nuestro país. Busquémosle la trampa. Ahora yo le busco la trampa, como le dice, Sí. como dice Gilberto. Yo voy candidato a alcalde por el Distrito Central. Ajá. ¿Cómo puedo confiar yo que Libertad y Refundación me va a contar bien los votos a mí? ¿Cómo puedo confiar yo en ustedes? No, usted tiene que tener un representante por mesa. Ahorita lo tiene. Sí. Bueno, No, pero dejar de manera aleatoria. pero puede tener observadores también por mesa. Sí, pero los Si usted- observadores solo es Mirandiño, solo mira, nada más. no, si tiene ahí va a voz. estar todo el pueblo, nadie No, nadie no, se lo va a que- prestar en la mesa. No lo que pasa, pero ¿cómo confío en el Partido Nacional? ¿Va a preferir el Partido Nacional No hay ponerme a manera. mí que a David Chávez? No hay manera. O usted, Y digamos, ahí es poner a donde yo Aldana le que ponerme a mí. decía, ahí es donde yo le decía, abogado, que están pagando justos por pecadores. Así es. Porque hay un antecedente. Desde el punto de vista de la ley, la Corte tiene Ok. elementos para decir que Dentro de tienen la ley derecho. todo, fuera de la ley nada. Y andar vendiendo credenciales está fuera Pero de mire, ley. la reelección está fuera de ley. Está Tenemos- fuera de ley, yo siempre lo he dicho. Yo Entonces, siempre lo he país, dicho. Este país no se va a resolver así. Bueno, y no es un derecho humano, ¿va? Porque ya lo dijo la CID. Además, Vamos a la pausa. Abogado, ¿qué es lo que trae usted un documento que presenta para la creación del Consejo Consultivo? Bueno, Se lo admitieron, ¿verdad? sí, claro. Cuéntelo en pantalla, para por la favor. reunión, hoy solicité ante el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Sí. Soy parte del Consejo Consultivo representando al Partido Alianza Patriótica. El Consejo Nacional está dormido, tiene un letargo exagerado y lo que necesitamos nosotros es ponernos de acuerdo para poder ser un coadyuvante, ser ese ayudante eficiente en la toma de decisiones. Quien esté de presidente o presidenta, necesitamos reunirnos. Este es un ente colegiado que necesita en este sentido, ¿verdad?, darle el mejor seguimiento a lo que es el debido proceso electoral. Estrenando como fecha el 25. Sí, Es decir, mañana. mañana, esta es primicia, ¿verdad? Esto lo No, presenté hoy. Esto es noticia de ¿Verdad? último minuto. Y lo presenté Lo hoy. admitió entonces el Consejo Nacional Electoral. Es decir, que mañana puede constituirse. Puede eso. constituirse ya, ¿verdad?, la primera reunión, ya estamos juramentados, y en este sentido, pues, que gane la democracia. Si le toca al general ser presidente, si le toca a doña Xiomara ser presidenta, si le toca a Salvador Alejandro César ser presidente, señores, respetemos la voluntad soberana Ok. del pueblo. Gilberto. bueno, yo insisto, ¿verdad? Entre la línea que hemos planteado, ¿verdad? Aquí hay tres fuerzas que están dirigiendo el Consejo Nacional Electoral. Tenemos mala experiencia del anterior Consejo Consultivo, que ¿verdad? Fue bastante manipulado, no permitió que se avanzara en la reforma. Esperamos que si se llega a conformar, tuviera otro espíritu, pero no lo creemos con la gran cantidad de instituciones que han sido tuteladas para ser fundadas, ¿verdad?, por el Partido Nacional. Y como les digo, volvemos a la estrategia entonces del bipartidismo. Desgraciadamente, a pesar de los debates que se han tenido, a pesar de los esfuerzos que han habido porque se transparente el proceso electoral, se está viendo que hay cada vez un camino más escabroso, ¿verdad? Y hay una mala intención también de parte de muchos sectores para que el proceso se enturbie y no genere Perfecto. las expectativas que nosotros queríamos que tuviera. Pues. Gilberto, ¿y le gustó la actitud del abogado Fernando? No, la condenamos completamente. Ahí sí, abogado, estamos totalmente en desacuerdo. Nos pareció totalmente improcedente. Eso degeneró en actos de violencia. De hecho, me parece totalmente equivocado. Además, porque lo que se había dado la preferencia, que también, esto si queremos puede decir, pues fue un error, ¿verdad? De que los partidos mayoritarios sacaran por primera vez el boleto, tal vez eso fue un error, pero no estamos de acuerdo con que se haya gritado y que se haya anarquizado. Eso nos pareció un error, abogado, y espero
¿verdad? Que no se repita, porque eso va a seguir generando problemas en el Y proceso fíjese que electoral. yo también tengo una queja. Vamos a ver. Fíjese que Gilberto Ríos en sus redes sociales llama a la apología al odio. Póngame ahí, por favor. Fíjese que me dice, conójalo Yo no lo Fernando conocí. González, candidato a la Póngalo alcaldía. ahí. Póngamelo ahí, por favor. Vamos a ver. Entonces dije, llama a la apología. Acércamela más ahí. Conózcalo, dice. Conójalo, sí. Propaganda gratis le No, estoy haciendo. espérese, hombre. Conójalo, Gilberto. Viera la respuesta que tenía ahí. Gilberto escribe, Viera dígalo las ahí. respuestas de la gente. Sí, Gilberto que- escribe, conózcalo a él, dice. Él es el Fernando Yo no González, lo conocía, abogado. candidato a la alcaldía por el Distrito Central. Pero por lo el miro ahí Partido Alianza enfrente. Pero Patriótica. viera, Lo miro ahí Gilberto. enfrente gritando. ¿Qué dice ahí? Que coordina el general golpista Romeo Vázquez Velázquez, dice. Otra cosa que no estoy de acuerdo con la participación. No, general, y- ¿va? Claudia Garmenda también, o sea, esto se lo pasaron a todos los... Exactamente. o sea, y miren, y viera los comentarios, qué chiludos. Sí, que ese pelón lo vamos a matar. Sí, No, que eso no, no, no. no, busquémoslo. No, Gilberto. pero no, yo no ¿Me estoy- entiende? ¿Me no, entiende? yo- Entonces, esto es apología al odio también. Pero Pero a yo mí- sé que en la política todo se vale menos perder. Menos, yo no estoy llamando a que se haga ninguna agresión contra el abogado, nada de eso, pero sí llamar la atención porque la actitud del sábado fue incorrecta y además desató violencia política, que es algo que tenemos que, de lo que el pueblo hondureño no quiere saber, de lo que tenemos que huir, porque la violencia política es lo que ha marcado el camino de los Y fíjense últimos que procesos reconozco algo electorales. paladinamente de Rixi Ramona Moncada, que aceptó a las 8:30 de la noche que se había equivocado. La felicito, presidenta en funciones, en ese momento, porque ratificar es de sabios. Ratificó la abogada. Y se lo digo, la felicito abiertamente en Televisión Nacional, porque ratificó de una manera contundente y paladina. A usted lo que no le gustó fue esa sonrisita de la abogada Rixi. No, no, y si hubiese sido No, Kelvin, no, sea también sincero. me voy ahí Mire, con ya- Kelvin. permítame, Y si hubiese sido permítame, Kelvin, lo tenía Gilberto, listo. permítame, Gilberto. Ramón, ya estaba listo. No, Gilberto, no, Cualquier cosa que dijera la abogada, Contésteme, abogado. arriba. A usted lo que no le gustó fue la sonrisita de la abogada Rixi Moncada cuando anunció que los tres partidos mayoritarios. no. ¿Y por Yo qué que le- respeto- y no, que le- yo que le respeto. desató la ira, entonces? No se desató ira, sino que hacer valer un privilegio que es el derecho a la protesta, como siempre lo han hecho, ¿verdad? Lo que son Y los ella lo amigos de- respetó, ella lo respetó. los amigos de Libertad y Refundación. Póngamelo ahí otra vez, por favor. Estamos protestando nosotros. Ahí es una protesta, y lo que yo hice Ajá. es una protesta. Sí, Póngamelo ahí. por pero favor. improcedente porque no estábamos hablando de Aquí, ningún aquí. privilegio, ninguna forma de Ahí, privilegio mero. para la elección. Ahí, esa es una protesta. Y lo que yo el hice mismo aquel día. día. No, esto fue en el Congreso Nacional cuando quebraron la campanita. Ah, no, sí, cierto, cuando Y estaba- ese día yo también hice una protesta. El derecho a la protesta se vale. Sí, claro. Jamás insulté a Rixi Ramona, jamás la agredí porque yo no agredo mujeres, sino que es un derecho a la protesta Entonces, que para he usted- aprendido yo de libre. Entonces, Bueno. para usted, Que he escúcheme, aprendido yo de libre. entonces para usted lo que para Lir era bueno ayer, hoy es malo. Oye, es malo. No. Oye, es malo. Incluso la abogada Rixi Moncada, cuando se separó, dijo, bueno, ellos tienen todo el derecho a protestar, pero me parece totalmente injusto. Personalmente, y yo tengo muchos años en esto, me parece que el dispositivo ya estaba listo, tal vez el abogado no era el que estaba comandando eso, yo lo vi al frente, pero eso estaba listo para que cuando ella casi terminara de hablar, se subieran al escenario y anarquizaran el asunto, porque habían cosas ahí que se estaban cosiendo. Y esa última casilla del Partido Nacional es muy sospechosa, ¿verdad? Por Había narrarla. muy Si sospechosa. usted mira Bueno, y narrarla, Narrala podría, no sé, podría estar ahí Narrala no vinculado, pensó no sé. bien. Pero ahí hay una cosa muy sospechosa, lo consultamos con nuestros expertos electorales. Y los dejaron juntitos. Y puede ser que la papeleta, 7 y 8. como lleva la Bueno. última casilla, sea más fácil de hacer frente en la mesa. Bueno, Hay que ya ser va- suspicaz con eso. Ya van 3 periodos que el Partido Nacional Sí. ocupa esa última posición. Mire, ya lo está también detectando. Bueno, Gilberto. señores, gracias. El Gracias tiempo No, nos por ha ido. gracias a usted. invitarnos y Gracias, con Fernando. altura, Abogado, pues, un placer. Gilberto, mucho gusto y que Dios Gracias. me lo bendiga. Igualmente. Muy Nos vemos amables. en el Hasta Congreso. aquí el programa de hoy. Buenas noches.